N16, el canal de la noticia, te mantiene informado. Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 2 de marzo del año 2026. Un lunes, señores, que después de un fin de semana largo, donde el presidente de la República dejó la pista bastante caliente con uno de los discursos que pudiéramos nosotros considerar como uno de los más largos de la historia dominicana, un discurso lleno de muchas realizaciones, lleno de mucha esperanza, de mucho atractivo, pero también, dice la oposición, que con muchas contradicciones. El presidente se refirió a una serie de proyectos que ha venido realizando durante su gestión de gobierno, básicamente de este año 2025. Y en la medida que iba haciendo la enumeración de las obras construidas, sé que muchos de los amigos televidentes que estuvieron escuchando ese discurso entenderán que los ministros, que los funcionarios no han salido a defender la obra de gobierno, y ha sido el propio presidente de la República quien ha tenido que asumir su propio vocerato. No cabe dudas de que con la llegada del presidente Luis Abinader al país, bueno, pues ha existido una transformación bastante grande. Yo recuerdo que a la salida de su gobierno, el expresidente Danilo Medina decía que él se imaginaba lo mucho trabajo que iba a pasar cualquier persona que lo sustituyera en el gobierno, porque la verdad es que en el país habían muchos problemas económicos, muchos problemas por resolver y que iba a ser un desastre para el próximo mandatario. Pero de acuerdo a lo que nosotros hemos podido ver y el discurso ofrecido por el presidente de la República, podemos darnos cuenta que ciertamente se ha trabajado y se ha avanzado mucho. Cuando el presidente habla de que se refirió al tema del turismo, ya en el país hay alrededor de unos 12 millones de turistas que han venido aquí. El año pasado lo que indica esto, que ha habido más turistas o tanto turistas como locales aquí en el país. Y esa es una noticia bastante importante porque la República Dominicana de por sí y de manera completa pudiéramos decir que se va a convertir en uno, si no el que más, o el mejor atractivo turístico prácticamente del mundo. Nosotros tenemos a México, que ha sido un bastión dentro del turismo y que se ha manejado muy bien. Sin embargo, la realidad sociopolítica por la cual está atravesando México con una serie de pandillas y de cosas es algo que indudablemente le afecta mucho a su turismo y que no abre hasta cierto punto la cancha para nosotros poder seguir avanzando en esa materia. Habló del turismo de Puerto Plata, que si bien es cierto que Puerto Plata tiene muchos años siendo uno de los primeros polos turísticos del país, no menos cierto es que recibió cierta merma y ahora con este gobierno ha tenido cierto impulso el turismo allá en Puerto Plata. Por otra parte también el presidente se refería al tema de la educación
decía también que recibió el gobierno con apenas unos 12 centros, de esos de unos 8 centros el internet, y que hay un 67. También hablaba de la cantidad de carreteras que se han construido a todo lo largo y ancho del país. Y yo pudiera decirle algo, soy un testigo de excepción de que el cambio que ha experimentado el municipio Santo Domingo Este después de la llegada del presidente Luis Abinader ha sido bastante grande. Esa avenida, esa autopista de San Isidro, le fueron aumentados unos 4 carriles más. Ahí está la autopista La Ecológica, que próximamente se le cambiará el nombre y se le pondrá José Francisco Peña Gómez. Es algo que también ha impactado mucho. La avenida Hípica es otra avenida que corta casi de manera transversal el municipio Santo Domingo Este entero. Y la verdad que hay una serie de obras que, incluyendo la que se está haciendo en el paso a desnivel del 27 de febrero, que también, de la avenida 27 de febrero, que también es una obra que es bastante impactante. Pero nada, yo pienso que por tratarse de un discurso tan extenso como este, nosotros necesitaríamos varios días para ir hablando y para ir desmenuzando ese discurso, esa pieza discursiva del presidente de la República, que yo entiendo que es una pieza coleccionable y que las grandes generaciones, las próximas generaciones, podrán ver cómo la República Dominicana se dividió en 2 etapas, antes y después de Luis Abinader, en la lucha, en el combate en contra de la corrupción. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Eres experto haciendo que todo. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, la Cámara de Diputados, que inicia la legislatura, una nueva legislatura, tiene como propósito avanzar de manera notable en lo que es la aprobación del Código Laboral, una pieza que es del año 1992 y si bien es cierto que amerita que se hagan ciertas
modificaciones, no menos cierto es que se debe de tener cierto cuidado, porque las modificaciones que se deben hacer al código no deben ser para perjudicar a la clase trabajadora, como ha querido el sector empleador, mediante la modificación de la cesantía para reducirla. Ya se ha establecido, se ha hablado de que se va a seguir avanzando y es en base a lo que ya está consensuado, que el tema de la reducción en el pago de la bonificación es algo que no se consensuó y que por vía de consecuencia los legisladores no quieren transigir para que sea modificada en perjuicio de la clase trabajadora. Hay algo, señores, que se da en nuestro país y ustedes saben que nosotros creamos aquí una serie de sindicatos y aquellas personas que forman parte de la dirección de esos sindicatos se perpetúan en el poder y difícilmente quieran salir. Cuando uno ve que los representantes de la clase laboral son los mismos que nosotros hemos tenido toda la vida, mientras que aquellos representantes del poder empresarial se viven renovando de manera constante y ustedes pueden notar que cuando usted compara la edad de quienes han dirigido esos sectores tradicionalmente, entonces ustedes se dan cuenta que pueden ser nietos de lo que representan a los trabajadores que todo el tiempo se han mantenido ahí. Y si bien hay que destacar que han mantenido una postura de firmeza para evitar que la clase empresarial afecte el tema de lo que es la cesantía, no menos cierto es que junto con el código también debe irse modificando ese gremio que representa a los trabajadores ya por personas con nuevas expectativas que de una forma u otra puedan seguir haciendo algunos aportes para la transformación de la clase laboral dominicana, que cada día dicha mano de obra está menos asimilada. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido una degradación en cuanto a lo que es el pago de aquellos sectores informales que se dedican a la construcción, a la agricultura, entre otros, porque esos empleadores prefieren en primer plano utilizar la mano de obra extranjera, porque de esa manera sí se evitan tener que pagar la seguridad social, se evitan una serie de entuertos, sobre todo de pago de salario más decente, porque en su condición de ilegal, esos extranjeros no tienen la misma fuerza para reclamar que tendrían los dominicanos. De manera pues que a buena hora se habla de la modificación del Código Laboral, que se puede trabajar sin tanta prisa. ¿Por qué yo le digo sin tanta prisa? Porque esta legislatura apenas comienza ahora y termina en octubre. Es decir, hay un rango de tiempo de alrededor 250 días para poder hablar y buscar la forma de modificar la pieza. Otro aspecto también dentro del plano judicial que está pendiente de regularse es el Código Penal. Ese Código Penal también ha venido bailoteando ahí, se aprobó el procesal penal, pero el Código Penal también tiene mucho tiempo ahí, ha estado dando vueltas sobre el riel y todavía no se ha podido verdaderamente consensuar que se resuelva ese problema. Porque si nosotros hablamos de lo que es la cesantía en el Código Laboral, no menos cierto es que en el Código Penal el tema de las tres causales ha sido el punto neurálgico que hasta cierto punto ha impedido que se haya podido establecer un consenso con relación a esa pieza. Mientras tanto, señores, ustedes ven cómo el delito, que cada día se moderniza más, encuentra una herramienta de trabajo bastante obsoleta como es ese Código Penal, que no contempla mucho de los grandes delitos que se siguen cometiendo
aquí en la República Dominicana y que amerita que sea enfrentada de la mejor manera posible. Así que enhorabuena le pedimos al Congreso que propugnen por esos códigos. Por otra parte, señores, el PRM elevó una propuesta. ¿Qué busca la propuesta elevada por el PRM? Que se tomen medidas de vigilancia para evitar que personas que están ligadas al narcotráfico, personas que están ligadas a negocios ilícitos, al lavado de activos, utilicen la política como plataforma para colarse y así reñir en contra de la ley. Para nadie es un secreto y todo el mundo sabe que el PRM, luego de las elecciones que obtuvo algunos diputados electos, se han visto envueltos en escándalos de droga, se han visto envueltos en grandes escándalos de dinero, de lavado de activos, y eso es algo que nosotros no debemos permitir. Porque si hay algo que ha caracterizado casi siempre a la República Dominicana es que su clase política, por lo menos los que tienen mayor preponderancia, siempre fueron personas ligadas a la literatura, ligadas a una corriente de pensamiento, de honestidad, que nadie podía sindicarlo. Sin embargo, hemos visto cómo la actividad política se ha venido degradando, de manera tal que muchas veces la gente puede ver como diferencia entre esos partidos los colores de su gorra y de su bandera, pero no en cuanto a la buena práctica. Porque la mayoría se ha quemado en la práctica de llevar una política decente y un manejo prudente de los recursos del Estado. No cabe dudas que nosotros hemos avanzado en estos gobiernos del presidente Luis Abinader, pero que todavía queda mucho trabajo, queda mucho trecho por resolver. Porque nosotros vemos, señores, cómo ocurre en otros países, incluso como el de Japón. Japón es un buen referente para nosotros hablar de lo que es la honestidad, porque son unos ciudadanos que saben manejarse bastante bien y tienen el orgullo de decir de que ellos actúan con civilización y que los bienes privados muchas veces son puestos a la disposición del público en general, pero la gente cumple. Si usted se va a Japón y usted encuentra una estación del metro y usted anda bastante rápido, fácilmente usted toma una de las bicicletas que hay ahí, hace su diligencia y cuando usted la concluye vuelve y la lleva y se monta en su parada. Pero que si usted también necesita llevar a la lavandería una ropa y la lleva y usted le introduce dinero en el bolsillo, bueno, ellos aseguran que junto con la lavada y la planchada de la ropa, usted encuentra el billete que se le quedó, porque allá se maneja con ciertos niveles de transparencia. ¿Hasta dónde debemos llegar nosotros? A sobrepasar cualquier país, no importa el país que sea, en cuanto a los niveles de la prudencia, en cuanto a los niveles de la honestidad, porque en sí, en la República Dominicana, el dominicano es una persona que se maneja con mucha seriedad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros, señores. Miren, ustedes saben que ese discurso del presidente generó mucha expectativa. Hubo muchas opiniones a favor y en contra. Y nosotros en el día de hoy nos hemos animado a poner el número de teléfono para que cualquiera de ustedes que quiera hacer uso de la palabra, que quiera hablar y decir cómo les pareció el discurso del presidente de la República, bueno, pues que tenga la oportunidad de hacerlo, porque este es un programa democrático donde cada quien puede expresarse libremente, siempre dentro del marco de respeto. Y nosotros recordándole a ustedes que cuando nos llamen, mantengan su televisor bastante bajito, porque muchas veces llaman y se quieren escuchar y entonces se devuelve la llamada y se produce un feedback y es bastante desagradable. Miren, señores, la vida tiene muchas complicaciones y a veces hay seres humanos que cuando ocupan un cargo o tienen una posición de relevancia, muchas veces se le olvida hasta sus orígenes y quiénes son. Entonces empiezan a cometer una serie de desatinos que de una forma u otra pudiera en el futuro repercutir en su contra. ¿Quién diría que una figura como el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se iba a encontrar en las condiciones que se encuentra hoy? Y ha estado solicitando permiso para viajar fuera del país y recibir atenciones médicas. Pero ese pedimento le fue rechazado por el segundo tribunal colegiado. Ha dicho que no, sobre todo porque los documentos no cuentan con todo, pudiéramos decir, con todo el andamiaje legal, porque hay muchas cosas que son de forma y de fondo dentro de la justicia que deben de cumplirse en un proceso para poderse llevar a cabo. Y porque muchas veces hay que cumplir con todas estas cuestiones. Bueno, porque sencillamente nosotros tenemos una mente bastante fértil y si nos dejan libremente la libertad probatoria sin establecer ningún tipo de regla de juego, entonces el proceso se nos daña, se convierte en tedioso, se convierte en interminable. Dentro de los documentos que tenía que aportar Jean Alain era un documento solicitando que se le dé la libertad, que se levante ese impedimento de salida para que pueda salir del país. Y es un documento que inclusive, aunque está en español, tiene que ser traducido. Pero vamos a hacer una pausa técnica y regresamos en breve.
Eres experto haciendo que todo sea medido. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Sí, gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo quisiera, señor director, que usted me ayude con parte del discurso del excelentísimo señor presidente de la República, ya que fue un discurso bastante largo, y a la vez también le vamos a poner los números telefónicos ahí en la pantalla a los amigos televidentes para que puedan opinar acerca de ese discurso. Señor director, ayúdeme con eso. Sí. Bueno, todavía me dice el señor director que no tiene preparado el discurso completo. Pero yo le decía, miren, allá en el municipio Santo Domingo Este, fueron 4 carriles que se ampliaron a esa autopista. Se le dio una ampliación bastante grande, pero también ahí está la autopista, la ecológica, que eso saca mucha gente. Le hablaba también, señores, de la avenida Hípica o Freddy Veragoico, que eso parte prácticamente a Santo Domingo Este en 2. Y fíjense la gran diferencia con relación a otros municipios, porque Santo Domingo Este ha tenido un crecimiento bastante grande. Yo quisiera que el presidente de la República fije ahora los ojos en Villamella, porque es un lugar que está bastante, pudiéramos decir, bastante habitado, pero le hace falta movilidad. Allá se está haciendo la ampliación del metro, de la primera línea del metro, se está haciendo una ampliación. Pero, ¿qué sucede? Que cuando usted va a salir por la mañana de Villamella, se encuentra con el entuerto de que ese puentecito es demasiado pequeño, porque eso es algo que se hizo de una manera provisional, que se esperaba que se iba a modificar en el año 1990, y miren, estamos en el 2026, 36 años, y todavía ese puente continúa igual. Ustedes, eso tiene lugares donde se pueda hacer donde se puede hacer ciertas vías de desahogo. Ustedes saben que
por el Parque del Este, ahí, hay un río que eso se puede empalmar y uno viene saliendo al sector de Arroyo Hondo prácticamente de ahí, pero también usted cruza a Cristo Rey, también Arroyo Hondo, puede meterse por todos esos lugares. Y si usted toma en consideración Buenavista Primera de Villa Maya, que es la calle Penetración o Central, al final usted puede empalmar con poco apuro para usted poder salir allá a Los Minas y Sabana Perdida. De manera pues que yo espero que las autoridades hagan eso, porque el gobierno ha venido trabajando y ha venido creando varias vías en muchísimos lugares. Ustedes ven también ese fenómeno con el sector de los Alcarrizos, donde realmente esa gente que vive por ahí van a tener mucha movilidad de transporte, y el alcalde ha dicho que Junior Santos, que está en disposición de sentarse con los comerciantes para crear una nueva modalidad de empleo, la cual él denomina el 80-20, donde le ofrece el 20% de rebaja a los inversionistas que quieran invertir allá en los Alcarrizos, para que él, ese 20% que le está rebajando de impuestos, entonces le dé un 20%, vamos a decir, de los empleos. Nuestro país, señores, uno siente que ha ido avanzando, aunque paulatinamente ha ido avanzando. Nosotros muchas veces no nos sentimos satisfechos con nosotros mismos, y es bueno que no seamos conformistas, porque el gobierno tiene una serie de planes sociales para que la juventud que quiera prepararse y producir dinero lo pueda hacer sin ningún tipo de problema. Ustedes ven esos centros del Infotec, esos centros del ITLA, y también allá en Santo Domingo hay un instituto tecnológico que todo el que se inscribe ahí y se pone a estudiar fácilmente tiene garantizado un buen futuro. Pero muchos de nuestros jóvenes no lo hacen. Prefieren matar el tiempo en otro lugar, fumando juca, chequeando los celulares, chateando. Pero realmente como que usted no lo ve focalizado para ello avanzar. Vamos a ver, señor director, si ahora, oiga bien, si ahora usted me tiene parte de ese discurso que dio el presidente de la República, señor director. Señores, pusimos una marcha en marcha, una segunda generación de reformas más profundas. Honorables señores representantes de a elevar nacional y servicios superiores efectivamente la trampa del significa y a la decana del cuerpo consular, RD 2036, honorables legisladores y legisladoras futuro lejano, integrantes de esta reunión conjunta, honorable magistrado Ignacio Pascual, presidente del Tribunal Superior Electoral, honorable señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, excelentísimo señor Hipólito Mejía, expresidente de la República, excelentísima señora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta, honorable señora Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, mi madre Zula Corona de Abinader, viuda Abinader, y con ella a todos los familiares presentes, mis hijas, mis hermanos, y también debo saludar a mi suegra, doña Margarita, que está aquí. Señores ministros y demás funcionarios del gobierno, autoridades civiles y militares, invitados especiales, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores, pueblo dominicano. Cada 27 de febrero, la República Dominicana celebra con orgullo su origen. Esta no es solo una fecha marcada en el calendario, es el latido más profundo de nuestra identidad. Es el día en que recordamos que un grupo de jóvenes, armados únicamente con su fe en la libertad, decidió que esta tierra no sería simplemente un territorio, sino una patria. Una patria que debía resguardarse con sacrificio, construirse con dignidad y honrarse con trabajo. Duarte soñó una patria justa para todos, no un país para unos pocos.
Sánchez no arriesgó su vida por una bandera sin valores. Lo hizo para que cada dominicano pudiera vivir con derechos y esperanzas. Mella no disparó su famoso trabucazo solo para romper cadenas, lo hizo para abrir caminos. Tener un país fue fruto del valor, pero construir una patria digna para todos es la tarea permanente de cada generación. Hoy, 182 años después, esa responsabilidad recae sobre nosotros, en especial sobre su gobierno. Y en ese compromiso solo se honra cuando se rinde cuentas con transparencia, cuando se cumple la palabra dada, cuando se escucha, cuando se trabaja cada día para que el bienestar llegue a cada hogar de esta nación. Y por eso estoy aquí, para hablarle al país con la verdad de los hechos, la humildad del servicio y la decisión inquebrantable de seguir construyendo junto al pueblo la patria que los forjadores de la nación nos enseñaron a amar y sobre todo a preservar. Hoy quiero hablarle al país con claridad, con datos, sí, pero también con sentido, con visión y con una idea muy clara de hacia dónde vamos como nación. Por décadas, la República Dominicana ha demostrado una fortaleza notable. Crecer cuando el entorno internacional era adverso. Hemos sabido resistir crisis financieras, choques externos y momentos de incertidumbre global. Ese crecimiento fue importante, fue necesario y sentó bases valiosas, pero el desafío de nuestra generación es distinto. Hoy no basta con crecer, hoy el reto es cómo crecemos y para quién crecemos. Y por eso nos hemos propuesto la meta RD 2036, el compromiso de convertir a la República Dominicana en un país desarrollado en el plazo de una generación. No como una consigna, no como una promesa vacía, sino como una hoja de ruta basada en productividad, innovación, capital humano y un Estado más eficiente. Duplicar el tamaño real de nuestra economía no es un objetivo abstracto. Significa más empleos formales, mejores salarios, menos pobreza, una clase media más fuerte y servicios públicos de mayor calidad. Significa que el crecimiento impacte en la vida cotidiana de la gente. Para lograrlo, dimos un paso decisivo. Pusimos en marcha una segunda generación de reformas más profundas y más exigentes, orientadas a elevar la productividad y a romper definitivamente la trampa del ingreso medio. Meta RD 2036 no es un plan para el futuro lejano, es una estrategia que ya está en ejecución. Y precisamente por eso quiero compartir con el país cómo esa visión que ya se está traduciendo en resultados concretos en nuestra economía y nuestro desarrollo. Miren, yo quise ponerle parte de ese discurso, sobre todo la parte introductoria, donde el presidente Luis Abinader siempre ha hecho hincapié en el tema de lo que es la transparencia. Y yo pienso que si nosotros hacemos un análisis juicioso, podemos darnos cuenta que en materia de transparencia nuestro país ha crecido. No solo porque el presidente de la República lo diga en un discurso, porque se forjó como meta buscar que haya ciertos niveles de transparencia en el país, sino porque en los hechos nosotros hemos podido ver algo. ¿Qué es lo que nosotros hemos podido ver? Que el presidente de la República habló de la realización de unas 2.100 obras que ha realizado durante su gestión de gobierno. Todos nosotros sabíamos que en una situación bastante apremiante de COVID y de mucha enfermedad, la mayoría de los hospitales del país estaban cerrados. Mucha gente ha querido señalar que el presidente como que no tiene, vamos a decir, una impronta propia, lo cual no es cierto porque uno vio que esa línea del metro, de la línea 12 del metro, es una impronta que ha sido propia de él. Uno ve, por ejemplo, los trabajos que se están haciendo en el desnivel de la avenida 27 de febrero, que también son improntas que son propiamente de él. Pero también ese teleférico de los Alcarrizos es su impronta también.
allá en La Vega también. O sea, el presidente ha trabajado en el país entero y ha roto con eso un paradigma de otros presidentes que de manera tradicional casi siempre concentran el 60 o 50% de todas sus obras aquí en el distrito. El presidente se ha disgregado. Y yo le voy a decir algo, miren, en Santo Domingo Este por lo menos, porque aquí hay muchas personas viendo este espacio que son de allá, podemos darnos cuenta de que en la mayoría de los sectores las calles se han pavimentado. Uno dice, bueno, el presidente tomó un préstamo con la ampliación del plazo que le dio a la empresa que regentea el aeropuerto, José Francisco Peña Gómez, pero lo que ha prometido de pavimentaciones y de cosas, bueno, pues más o menos se están cumpliendo. Ahora, ¿cuál es la parte importante del caso? Y es la que yo quiero resaltar. Que ustedes ven varios ingenieros y empresas haciendo construcciones, pero a diferencia de otros tiempos, ustedes no están viendo los escándalos de temas de corrupción que usted puede decir, mira, esta empresa está trabajando aquí y el dinero de este ingeniero se tomó este dinero y no ha hecho tal obra, se sometió a otra adenda para recibir más dinero. Y muchas veces, señores, ustedes saben lo que ocurría aquí, que cuando se llamaban a los concursos para una obra, habían algunas de ellas que daban unos precios por el suelo y ofrecían ciertos estándares de calidad. Y aquellos que estaban compitiendo con ciertos niveles de humildad decían, bueno, pero yo no puedo competir con esta empresa, porque esta empresa prácticamente está trabajando al costo de lo que cuesta la obra. Pero en el fondo, a final de cuentas, no era así. Porque luego de obtener la ganancia en esos concursos amañados, entonces venían las adendas. Y empezaban a agregarle dinero a las obras. Y finalmente, casi siempre quedaban esas empresas grandes con toda la obra del Estado. Pero ya la cosa ha cambiado un tanto. Ustedes no ven ahora mismo que la gente anda escandalizando de que tal ministro se cogió tal cantidad de esta obra que está construyendo. Nosotros tenemos casos de corrupción como el de Senasa, correcto, y usted puede señalar unos cuantos más. Pero los que han cometido la corrupción también han sido sometidos a la acción de la justicia. Y a final de cuentas, eso tiene un impacto bastante positivo, no para la evaluación que vayan a dar organismos internacionales del país, sino también para nuestra propia evaluación. Porque la verdad, señores, es que con todos los actos de corrupción que se cometen en nuestro país y se cometían a través de las obras del Estado, son demasiado grandes. Ya eso se torna en algo que es insuperable, y es por lo que realmente nosotros los dominicanos debemos de ir luchando cada día para que se resuelvan algunos conflictos. Ustedes ven que hay algunos sometimientos a la ley y esos sometimientos tienen estancamiento, que los procesos no pueden fluir de la manera debida, y eso, señores, tiene mucho que ver con la carga de trabajo que se le designa a un juez que está para conocer tal caso. Eso así se torna demasiado complicado para hacerlo, porque esos jueces deben de ser habilitados ellos
para conocer de esos casos y no sobrecargarlo con todo su expediente como anteriormente se ha venido haciendo. Ojalá que esto cambie. Y yo le digo esto, señores, porque la población dominicana está ávida de que la justicia aquí funcione. ¿Cómo puede ser que hay una empresa extranjera, como el caso de Odebrecht, que admite que pagó soborno en la República Dominicana y que ese soborno que pagó consistía en la suma de 92 millones de dólares? Pero ese soborno, señores, fue pagado por la empresa Odebrecht. Y se abrió un expediente ahí en contra de varias personas, un expediente que yo diría que hasta cierto punto estéril, pero que entonces no hay una sentencia. Ahí está el dinero, sí, lo dieron y hubo soborno, pero entonces no se aplicó la ley y usted no tiene cómo aplicarla. Y para colmo, Ángel Rondón reclama con que va a demandar al Estado Dominicano por el daño que se le hizo, el tiempo que permaneció en prisión sin haber cometido un delito. Esa es una parte grave. Pero la verdad es que hay que buscarle un bajadero, porque es que ya la población como que no soporta eso. Se cometieron los actos de corrupción, mire, aquí está el dinero, pero nadie sometido a la acción de la justicia, nadie preso. Eso no puede ser así. Y eso básicamente lo que tiene esos expedientes estancados es lo que es el tecnicismo jurídico. Y uno podía decir que hasta cierto punto era previsible que aquí no se iba a tener un expediente de corrupción con la suficiente contundencia, porque cuando estalló el escándalo de Odebrecht, ellos aperturaron, la fiscalía de allá aperturó y le dio la oportunidad a que todo el que quisiera ir a hacer una investigación más profunda de lo que ha ocurrido ahí, que pudiera hacerlo. Y de hecho, hubo países que fueron y lograron alcanzar condena firme en su país, pero también lograron recuperar más dinero del acordado, casi todo. Pero en la República Dominicana no se hizo ningún tipo de diligencia. Qué lástima que eso haya sucedido así. Y que nosotros al día de hoy no podamos decirle a la sociedad dominicana, mira, este ciudadano cometió un delito, este ciudadano incurrió en soborno y este ciudadano está condenado. Porque muchas veces, cuando no se utiliza el método de la prisión, entonces se fomenta el delito, porque una justicia efectiva es disuasiva en esos fines. Y probablemente nosotros estuviéramos mejor económicamente. Miren, señores, hay un conflicto que se está dando por allá, por el Medio Oriente, donde ha habido bombardeo, tanto en los Estados Unidos, miren, ustedes pueden ver ahí, como también Irán ha hecho algunos bombardeos destruyendo lo que son bases militares de los Estados Unidos. Miren esa situación, cómo está. Y aunque ese conflicto se está desatando por allá, nosotros aquí en Dominicana sentimos las repercusiones,
¿Por qué yo le digo que sentimos esas repercusiones? Bueno, porque sencillamente ya los precios del petróleo han aumentado un 8%. Y ese 8% de la subida del petróleo se traduce en una carga negativa para la República Dominicana, porque entonces se disparan los fletes de las compras de los productos de primera necesidad. Nosotros decimos, bueno, gracias a Dios la República Dominicana es un país donde el 85% del consumo de la canasta básica se produce aquí mismo. Pero entonces usted tiene que pagarlo a sobreprecio, porque los precios de los fletes, de cargarlo, también aumenta, y eso ciertamente le hace mucho daño a la economía dominicana. Por otra parte, señores, nosotros estamos de júbilo, ustedes saben, por motivo de la Serie Mundial de Béisbol. Johan Rojas es uno de los jardineros que ya se ha explicado la valía que pudiera tener este muchacho entre el equipo, que es buen fildeador, buen corredor, batea, y él va a perder poder participar en la serie. Se habla de un problema de dopaje. Entonces ya nosotros lo perdemos por lo menos en la primera ronda. Tendríamos que ver cómo lo utilizamos en una segunda ronda, y eso realmente es una merma para el equipo de la República Dominicana, que en la tarde de hoy se reúne con el presidente de la República, luego tienen una cena. Mañana hay una práctica, y esa práctica, a partir de las 4 de la tarde, usted podrá verla en el Estadio Quisqueya, y se está cobrando 650 pesos para usted ver esa práctica. Y usted diría, bueno, pero por una práctica 650 pesos, yo pienso que se está cobrando demasiado, que debía ser gratis. Yo le digo que no estoy tan en desacuerdo, porque usted pone eso de manera gratuita, que entre todo el mundo ahí. Entonces eso se arrabaliza. Miren, Japón es un país organizado, y esa práctica se hizo de manera gratuita, y la verdad es que eso se desbordó ahí. Vamos a ver, hasta el momento nosotros tenemos que Fernando Tatis va a ser el primer bate del conjunto dominicano, que hay mucho entusiasmo de parte de todos esos jugadores, que es bueno que se sepa que ellos no van a cobrar para jugar, aunque sí hay que pagarle un seguro, pero en sí ellos no van a cobrar dinero. La República Dominicana ya se han efectuado unos 5 clásicos. Japón ha ganado 3, los Estados Unidos ganó 1 y la República Dominicana ganó el otro. Yo pienso que con el trabuco de equipo que nosotros llegamos ahora, pudiéramos hasta cierto punto ir contando que pudiéramos ganar nuevamente la Serie Mundial. Los puertorriqueños se sienten bastante orgullosos, porque ellos han sido uno de los equipos que más juegos ha ganado en esa serie mundial, pero no ha ganado campeonato, y nosotros sí. Así que a los amigos boricuas que se la echan de eso, nosotros podemos decirles que sí tenemos una corona, y que a partir de estos días, entonces vamos a buscar la segunda corona del Clásico Mundial de Béisbol. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye. N16, el canal de la noticia, te mantiene informado.